Chalén, amados Sajín y Ajotis, hermanos y hermanas, Boker Tov, buenos días. Soy el Moré Yahoshea Josué Enrique. En esta preciosa mañana que nuestro Padre Celestial Todopoderoso Yahweh nos permite, pues quiero compartir una experiencia, amados, que tuve, dos sueños con nuestro Adón, el Maestro y Amo Yahshua HaMashiach. Es algo pues importante, amados, compartirles esto porque entonces se podrá comprender cómo fue mi llamado y cómo fue este ministerio que tengo, amados, Sajín y Ajotis. Esto comenzó desde el año 2012, como en el mes de noviembre, que conocí de la restauración del nombre de Yahweh, del nombre de Yahshua. Y pues pasando el tiempo, pues contactamos con más hermanos en las naciones y conseguimos pues la primera traducción del hebreo al español, la versión israelita nazarena, conocida como BIN. En el año 2013, pues aquí en este pequeño pueblo, en este municipio donde vivimos, pues fuimos a visitar al municipio cercano a una persona que nos habían comentado que conocía también de la Torá de Yahweh. Así que fui con el amado Miguel Vargas a ese municipio a visitar pues a esta persona que se llama Daniel. Estuvimos en su casa platicando toda la tarde de la Torá de Yahweh. Nos mostró un shofar que había comprado. Y pues ya cuando nos despedíamos, ya para regresarnos a este pequeño pueblo aquí en este municipio, pues ya estábamos despidiéndonos cuando me dice, espérame, amado Josué. Le digo, sí, dígame qué pasó, amado Daniel. Y ella me dice, mira, me llegó un aceite de rosa de Sharon de, de Israel. Dice, permíteme que te unja. Algo que me sorprendió porque yo nunca me esperaba algo así, de que ni le pedí que hiciera algo así. Entonces, en el momento que él destapa el frasco de aceite y me unge en mi cabeza, en mi frente, hizo una tefilá y me dijo, Josué, tú eres siervo de Yahweh, que nadie te haga frente y que Yahweh esté contigo donde quiera que vayas. Entonces, comenzando pues de ahí, unos días después, pues me fui fortaleciendo en la palabra de nuestro Padre, teniendo sueños, teniendo pues palabra de Yahweh en mis labios, en mi boca. Desde ahí comencé un ministerio que empezamos pues a compartir la palabra de Yahweh en este pueblo, pero pues no fue del impacto que creíamos que iba a tener aquí en este municipio, porque pues la mayoría de gente tiene su religión, su iglesia. Entonces pues empezamos a hacer volantes para hacer invitaciones para las personas. Nadie tampoco quiso. Fuimos a visitar en rancherías y tampoco fue la misma respuesta negativa. Entonces yo orando a nuestro Padre Yahweh, pidiéndole, pues que si esta era su obra, que ayudara, y si Él no quería que esta obra fuera, pues también yo lo iba a entender. Pero en eso, pues nuestro Padre va abriendo puertas. Y entonces, pues me vino a mí el pensamiento de crear un canal en el Internet, en el YouTube, y compartir la palabra de Yahweh. Y así fue. Entonces, desde el año 2014 ya oficialmente se hizo el primer canal de YouTube donde se empiezan a compartir ya mensajes de la palabra. Pasó un tiempo para compartir porque no puede uno instruir o compartir de la escritura si uno no tiene los conocimientos básicos de la Torá. Tiene uno que saber, tiene uno que haber leído la escritura completamente, y eso fue lo que me pasó antes de poder pues tener un canal y compartir de la palabra. Me pasé más de un año estudiando la palabra ya de una forma más más intensa, porque pues yo tenía muchos años en otras denominaciones, 11 años que fui de la iglesia adventista del séptimo día,
y tenía pues conocimientos, pero no igual que ya estés estudiando diariamente, continuamente, de una forma intensa, todos los temas importantes de una forma desglosada y bien estudiada, con un verdadero contexto. Y pues aparte de eso, pues quien nos da la instrucción y nos revela todo por medio de su palabra, pues es nuestro Padre Celestial Yahweh. Pero también teníamos que tener una escritura que no viniera con las contaminaciones pues de la adulteración del hombre. Y por eso fue que estábamos muy contentos cuando ya estamos por fin estudiando una escritura restaurada, como es la versión israelita nazarena, la BIN. Entonces, en el año 2015 tuve un sueño donde yo estaba sentado en la orilla de mi cama y en eso veía yo que abrían la cortina que dividía la sala con la habitación y veía que entraba el Mashiach Yahshua. Se sentó a mi lado, no me dijo ninguna palabra, solamente estaba sentado a mi lado. Lo vi, usaba sus sandalias de piel. Era todo perfecto, amado, su rostro, su barba, todo muy perfecto, su cara, su mirada, su cuerpo. Traía una túnica azul, azul cielo. Entonces estuvo solamente un momento sentado y ya de ahí se levantó y yo me levanté también, porque sentía que mi corazón se me estaba saliendo de mi pecho, que sentía ganas de abrazarlo. Y antes de que se fuera, lo abracé, lo abracé. Sentí una shalem, una paz interior muy profunda, muy bonita. De ahí, pues, él salió de la habitación y yo después lo salí a buscar, pero ya no estaba. Meses después, pues, tengo este otro sueño donde veo que un hombre de vestiduras blancas entra aquí a esta casa y en la habitación donde yo tenía el pequeño estudio de grabación del canal de YouTube donde compartía de la Torá, pues entra este hombre de vestiduras blancas, vi a mi madre, vi a mi hermano y estaba yo. Entonces me llamó mucho la atención que no, este hombre de vestiduras blancas no dejaba pasar ni insectos ni animales hacia donde estábamos, porque yo tenía un pequeño gatito y él quería cruzar hacia allá, pero había como algo, una barrera, que era algo invisible, pero no dejaba pasar nada impuro para allá. Entonces, pues yo veo a mi madre y veo a mi hermano, pero mi hermano lo veo que se refleja en el espejo, en el vidrio de la ventana. Y él en el cuerpo normal pues es fuerte, es rollizo. Pero viéndolo en el reflejo de la ventana se veía de una forma muy delgada, muy esquelética. Entonces de repente este hombre de vestiduras blancas me lleva hacia otro lugar. Y vi que pues era un templo enorme de columnas grandes, blanco, con un piso precioso blanco, todo grandísimo, así precioso, hermoso. Entonces ahí escucho la voz ya audible del Adón, del amo Yahshua Hamashiach, y me pregunta, ¿de qué color son tus vestiduras? Y le digo, de color plata con ceniza, y me dice, bien has dicho. Entonces ahí hacia un lado vi que había mucha gentes de muchas religiones haciendo fila como cuando hacen filas así en el banco o algo así, pero estaban a lo lejos. Y vi mucha gente, unos que eran como judíos con kipá en la cabeza, con talit, otros que eran católicos romanos, otros que eran como testigos de Jehová, así bien arreglados con traje, corbata y su portafolio a la mano. Y muchas personas, muchísimas personas de muchas religiones, de diferentes religiones, cristianas y no cristianas, de las religiones del mundo, muchísima gente. Y entonces el maestro me dijo, mira, todo aquel que en su vestidura usa un hilo rojo, no ha sido llamado por mí.
pero a ti sí te he llamado. Cuando me dijo esas palabras el Adón Yahshua, pues me hinqué, le agradecí, le dije muchas gracias, maestro, muchas gracias. Gracias, 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 gracias. Y empecé a llorar en el sueño, amado. Empecé a llorar y darle toda rabá a nuestro Padre. Y al Adón Yahshua que me dijo esas palabras, que me dijo que me había llamado. Pero él me habló con unas palabras, aún hablando de sus propios enemigos. Nunca me habló con aspereza, con odio sobre ellos. Solamente me dijo, todo aquel que en su vestidura use un hilo rojo, no ha sido llamado por mí, pero a ti sí te he llamado. No pude ver su rostro, amados. Sería mentira decirles que en esa ocasión vi su rostro porque no. Solamente se veía una luz muy grande que salía de su rostro, una luz muy fuerte, blanca. Solamente lo que sí pude contemplar fue sus brazos fuertes, sus manos, una túnica blanca, larga. Y esas palabras, amados, fueron pues muy importantes para mí, para mi vida. Y cuando desperté de ese sueño, le comenté a mi madre todo lo que había soñado y cómo me dijo el maestro que me había llamado. Y volví a llorar junto con mi madre y la abracé. Y lloré como un niño, amados. Ya de ahí tiempo después vinieron más revelaciones. Vi que bajaba igual un hombre de vestiduras blancas y traía como un hilo en la mano con una bola, una punta de fierro. Y en los cuatro ángulos de la tierra vi que había cuatro hombres de cuatro religiones distintas, así como judíos y de otras religiones cristianas. Y yo estaba en el centro de esas cuatro personas. Y el Malak me dijo, estira la cuerda y dale vuelta y rómpele los labios. Pero sí le daba fuerza vuelta a esa cuerda, pero me daba miedo, o sea, no quería lastimarlo. Y el Malak me quitó ese, esa cuerda con la punta, la bola esa de fierro, y me dice, no, así no, hazle fuerte, hazle con ganas, hazle duro, dice, reviéntale los labios, dice, rómpele las bocas. Y entonces pues comprendí ya que desperté analizando bien todo eso, de que es que tengo que hablar la palabra de Yahweh con valor y sin importar qué tipo de personas sean los que estén enfrentándose a la palabra de Yahweh, si es necesario callarles la boca, romperle los labios en ese sentido, amado. No en el sentido literal de ir a agredir a las personas, sino en el sentido espiritual que no permita que tapen la verdad de la palabra de Yahweh ni que saquen enseñanzas erróneas. Pero eso me lo hablaba respecto a los líderes, a esos líderes judíos y líderes religiosos cristianos que tienen engañadas pues a las ovejas con enseñanzas falsas. Pues creo que es un importante testimonio, amados, de lo que quería compartirles en esta preciosa mañana, que es importante, amados, que sepan que el Adón Yahshua HaMashiach se ha presentado a varios siervos y siervas, que el Adón Yahshua, así como en el tiempo pasado se le presentó a Shaul y lo llamó y le dijo que llevara al ministerio y que diera testimonio de su nombre a muchos reyes y a los hijos de Yashurun, pues así también el Adón Yahshua a mí también se me presentó dos veces. La primera vez no me dijo nada, solamente lo pude ver, lo pude contemplar, pero sentía que es mi vida, que el Adón Yahshua HaMashiach es mi vida. Así que sentía que mi corazón se me salía de mi pecho. Sentí algo tan bonito cuando lo abracé, cuando sentí sus brazos, cuando pude contemplar al Maestro Yahshua con esa sencillez y humildad. Pero también lo pude ver ya en ese templo ya glorificado,
especial, con fuerza, aun hablando de sus enemigos. Nunca habló de ellos con odio, con cólera, sino con unas palabras tan dulces como nunca las he escuchado, que dijo claramente: esos no han sido llamados por mí, todo aquel que tiene en su vestidura un hilo rojo, pero a ti sí te he llamado. Así que esto ha sido pues muy importante para mí, para compartírselo a ustedes, amados Sajín Otis, hermanos y hermanas, porque algunas personas pueden decir: ¿y a ti quién te puso para ser moré? ¿Y quién te dio la autoridad para enseñar? Amados, yo aquí no estoy puesto por ningún hombre, ni por ninguna asociación religiosa, ni por alguna iglesia, ni por ningún nadie, o sea, ser humano nadie. Ni tampoco piensen que yo enseño de la palabra de Yahweh pidiéndole a cambio dinero a alguien o cobrando diezmos o haciendo ese tipo de fraudes. No, amados. Aquí la enseñanza es totalmente gratuita sin cobrarles ningún centavo a nadie. Aquí no se cobran diezmos. La palabra tiene que fluir de forma gratuita, así como la hemos recibido gratuitamente. Y así como la don Yahshua le preguntó a esos fariseos, a los Perushim, ¿de dónde era el llamado de Yohanan, el inmersor? ¿Del cielo o de los hombres? Los fariseos, ellos sabían la respuesta, pero su orgullo fue más grande y decidieron callar, porque ellos mismos pensaban entre sí: si decimos que de los hombres, tenemos al pueblo por testigo que ha sido llamado del cielo, y si decimos que es del cielo, nos dirá: ¿por qué no lo creyeron? Así que ellos dijeron: no lo sabemos de dónde es el llamado de Yahanán, pero realmente lo sabían. Así que ustedes también, que están escuchando este audio, ustedes saben de dónde ha sido mi llamado y el llamado de muchos siervos de Yahweh que están compartiendo la palabra de Yahweh de forma gratuita. Acuérdense que dice la palabra de Yahweh que por sus frutos serán conocidos. Dejen que hablen por ustedes mismos los frutos que ustedes producen. Si ustedes son enviados de Yahweh, pues claramente se va a ver, porque no van a andar haciendo negocios fraudulentos, ni estar cobrando ningún tipo de diezmo a ninguna persona, ni dinero, ni pidiendo. Tenemos que llevar un ministerio sin cobrar nada, no pedir nada a nadie, sin estar dependiendo también de ninguna iglesia o asociación religiosa. Nosotros solamente dependemos de Yahweh y de su Hijo, el Adón Yahshua HaMashiach, mediante el poder de su Ruach HaKodesh. Así que esto es importante, amados, que sepan que los siervos de Yahweh también vamos a ser insultados, vamos a ser excluidos y de todo tipo de palabras y cosas que van a estar buscando los enemigos de Yahweh para querer avergonzarnos, para querer destruir la obra de Yahweh, pero Yahweh no lo permite. Yahweh no permite que su obra sea fracasada cuando Él mismo es el que está apoyando los ministerios. Él es el que sostiene toda la obra. Así que, amados Sajiña Jotis, hermanos y hermanas, quien me ha puesto a mí, humildemente lo digo, pero respetando y honrando mi ministerio, ha sido el Adón Yahshua HaMashiach, quien me ha llamado para poder compartir su palabra, y no solamente así de improvisado, sin conocer nada, porque la misma escritura dice que nadie puede ser un neófito para enseñar de la palabra algo que no sabe. Uno tiene que tener el conocimiento esencial, el conocimiento de la palabra de Yahweh al transcurso del tiempo. Que tengan un bendecido Yom, un bendecido día. Shalem, Alejem, paz a ustedes, amados Ajin y Ajotis, hermanos y hermanas.